abran esa puerta o la tumbamos. Saludo, espero que todos estén bien. Miren, hoy vamos a tratar una situación histórica muy difícil por la que pasaron muchos dominicanos. Vamos a recrear un panorama. Imagínense que usted es un ser humano común cualquiera, un ciudadano. Se levanta en la mañana, va a su trabajo, regresa a su casa, no se mete en política y vive una vida normal. Como es normal, en un barrio cualquiera tiene vecinos de este lado, al frente y atrás. Hasta ahí todo parece estar normal. Pero falta un segundo ingrediente que es el centro del tema que vamos a tratar hoy. Su país tiene una dictadura autoritaria, asesina, abusadora. Ese gobierno, sin importar su credo político o religioso, exige una serie de requisitos que usted está obligado a cumplir. Entre ellos podemos citar que debe tener un cuadro en la sala de su casa con la foto de ese señor que está ahí. Es obligatorio. El cuadro dice: en esta casa manda Trujillo. También tiene que cargar con usted en su cartera un carnet que lo identifique como miembro del partido del gobierno. Estas situaciones mencionadas eran de carácter obligatorio para su tranquilidad. De ahí dependía su seguridad, su libertad, incluso su vida o su muerte. Esto así porque la dictadura se había encargado de contratar a ciudadanos de la sociedad civil para formar lo que en nuestro país se conoce como los calíes. Estos estaban diseminados por todo el territorio nacional. Estos operaban de manera oculta para el gobierno y no se delataban. Entre estos había gente de todos los estratos sociales: médicos, abogados, amas de casa, choferes del transporte público, vendedores ambulantes de periódico, en fin, estaban en todos lados. Como eran agentes encubiertos, operaban de manera secreta y era muy difícil identificarlos. Con astucia y sagacidad buscaban la forma de sacarle su opinión. Provocaban una conversación con usted. Dependiendo de su opinión, si era negativa o contraria al gobierno, eso llegaba directo al despacho de Trujillo. Así fue la vida en República Dominicana durante los 30 años que duró la era de Trujillo. Hubo personas que por caerle mal a un calié perdieron su libertad, quién sabe cuántas cosas más, incluso la vida. Esta fue una de las peores pesadillas que vivió la sociedad dominicana durante la era de Trujillo, un verdadero infierno. Algunos piensan que esto solo sucedió en los últimos años del régimen, pero en verdad los calíes surgieron al inicio del gobierno de Trujillo por la gran necesidad que sentía el jefe por conocer quiénes estaban de acuerdo o no con sus atrocidades. Lo que sí es verdad que conforme pasaba el tiempo, los chivatos y espías iban aumentando por la necesidad imperante que no dejó de crecer nunca entre población y gobierno. Ser colaborador del jefe de alguna forma, así fuera, aportándole alguna hija para saciar su apetito sexual desmedido, una información de interés para la seguridad y permanencia de su gobierno en el poder, era suficiente para hacerlo merecedor de protección y privilegios exclusivos. Desde los primeros años de la dictadura, el gobierno de Trujillo se sirvió de personas que colaboraban con su régimen, suministrando informaciones de interés para poder identificar quién estaba o no de acuerdo con la forma en que el jefe administraba los destinos de la nación. Era una forma de garantizar la permanencia en el poder y contrarrestar cualquier intento de sublevación con acciones contrarias a los intereses del jefe. Fue en 1957 cuando esto empezó a tomar mayor notoriedad, cuando Johnny Aves García, jefe del Servicio de Inteligencia Militar SIM, sugirió a Trujillo contratar de manera más organizada a más personas en todo el territorio nacional y así tener mayor volumen de información y mejor control sobre los opositores del régimen. Esto proporcionaba mayor control al jefe y la posibilidad de reprimir a sus opositores antes que tomaran fuerza y llegaran a causar algún daño al régimen.
Esa estructura tenía cobertura a nivel nacional y llegó a permear todos los sectores, como escuelas, fábricas, oficinas públicas, transporte colectivo y también en los hogares. Los Caliesk no usaban uniformes, aunque estaban registrados en una base de datos que manejaba el Servicio de Inteligencia Militar SIM. Se les pagaba por su servicio y tenían una serie de privilegios que no gozaba la mayor parte de la población común. Lo peor de todo esto es que entre ellos podía estar tu vecino más cercano, tu compañero de trabajo e incluso un miembro de tu familia, un hijo, un hermano, tu padre, sin que tú te dieras cuenta. Su misión consistía en espiar, perseguir, delatar, para evitar cualquier acción que atentara contra la permanencia del gobierno del jefe. También tenían órdenes de desaparecer a los enemigos del régimen de la forma que fuera posible, incluso matarlos, sin que contra ellos se levantara ningún cargo penal que pudiera llevarlos a la cárcel. Esos agentes secretos llegaron a convertirse en un grupo paramilitar tan temido que su sola mención era motivo de terror. Esta gente venía de los barrios pobres, personas sin educación formal, con necesidades económicas para sobrevivir y deseos de alcanzar poder. Había muchos motivos por lo que la gente de esa época se convertía en Calié. Algunos lo hacían por vengarse de un vecino, otros por los privilegios como no hacer filas, no caer en prisión o gozar de libre impunidad para actuar. Incluso había militares que cumplían esa doble función, policías de día y verdugos en la noche, con encargos especiales, específicamente matar. La mayoría de ellos eran verdaderos psicópatas crueles, que dependiendo del grado de su brutalidad y barbaridad, eran valorados y clasificados por el régimen. Todos tenían en común las mismas encomiendas y características. Debían servir al gobierno sin cuestionarlo, delatar cualquier actividad sospechosa en contra del gobierno. Debían ser fieles y discretos a los principios de la dictadura. Tenían un modo de operación abusivo, arbitrario y errático que por rumores, sin confirmar, empezaban acciones contra personas que ni siquiera entendían la razón por la que estaban siendo apresadas o torturadas. Así perdieron la vida muchos dominicanos por falsas acusaciones y otras atribuciones en las que no tenían ninguna participación o responsabilidad. En esas circunstancias, muchos fueron encarcelados en las distintas cárceles clandestinas del régimen y en la mayoría de los casos eran desaparecidos sin que nadie jamás volviera a saber de su paradero. Pero el SIM y los Caliesk fueron extirpados de la sociedad dominicana luego del asesinato a Rafael Leonidas Trujillo. Desaparecieron, pasando a la clandestinidad para evitar pagar por sus crímenes y vejaciones. Con la muerte de Rafael Leonidas Trujillo, el sistema comenzó a desplomarse. El pueblo, hastiado y enfurecido, se lanzó contra los Caliesk. Muchos de ellos fueron atrapados y linchados, otros huyeron y cambiaron sus identidades, pero no todos corrieron con buena suerte. Una gran parte de ellos fueron identificados y asesinados en represalia. El final de la era trujillista dejó muchas heridas abiertas en República Dominicana, familias destruidas, se perdieron muchas vidas valiosas. Estas horribles historias del SIM y los Caliesk se han perpetuado de generación en generación y son contadas y analizadas con mucha frecuencia en la sociedad dominicana. El SIM y los Caliesk fue un instrumento del que se valió el gobierno de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo para controlar la sociedad dominicana, causando enormes daños, destruyendo por completo a familias que en ocasiones no fueron simpatizantes, pero tampoco opositores. El hecho de recordar esta historia de ninguna manera es con el propósito de abrir heridas, exacerbar el ánimo y mucho menos incitar a la violencia. El propósito simple y sencillamente es refrescar memoria para que estos horribles hechos no vuelvan a ocurrir en nuestra querida República Dominicana. Bye bye.